Saludos. Vamos a estar estudiando el capítulo 9 de Daniel, que es el capítulo en donde Daniel entra en oración para conocer cómo fueron las 70 semanas que Dios le reveló a Jeremías. Y Daniel quería conocer eso porque Daniel estaba en el cautiverio y sabía que el pueblo de Dios iba a ser sacado del cautiverio y regresado a su tierra, Jerusalén. Por eso Daniel se propuso entrar en oración para conocer los detalles, en una búsqueda espiritual para que Dios le revelara los detalles, la interpretación de qué significaban las 70 semanas, que era el periodo de tiempo que iba a ocurrir posterior al cautiverio. Daniel quería saber eso. Vamos a comenzar leyendo el capítulo número 9, verso 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En este caso, Daniel está relatando que Darío, que pertenecía al imperio medo-persa, pero que en este caso era de los medos, llegó a ser rey en el reino que estaba dominando sobre Jerusalén. En esta época todavía el pueblo de Dios estaba cautivo, previamente a estar en cautiverio por Media y Persia, estaban cautivos por Babilonia, pero los medos persas invadieron a Babilonia en juicio de Dios también y conquistaron ese imperio. Esto ocurre aproximadamente en el año 545 a.C. Y digo aproximadamente porque hay varios estimados, pero todos los estimados están bien cerca de esta fecha, por eso estamos utilizando esta fecha. Y ocurre que en los eventos que ocurrieron en esa época se hace un poco difícil precisar el año exacto de cuándo ocurrió esto, porque en ocasiones los imperios, cuando no les convenía, no relataban la historia. E incluso el dominio de Babilonia, cuando estaban en proceso de invadir y de conquistar y llevar al pueblo de Dios en cautiverio a Babilonia, eso fue un proceso de 10 años, en donde hubo varias etapas en donde fueron llevando pueblo judío, pueblo de Israel, hacia Babilonia. Así que continuamos. El verso 2 dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí Daniel está refiriéndose a las desolaciones que tendría Jerusalén y define que se estarían cumpliendo en unos 70 años. Esto a lo que se refiere es al periodo del tiempo después del cautiverio hasta cierta fecha en específico, que más adelante vamos a decir desde cuándo comienza y cuándo terminan estos 70 años. Y el momento en que comienzan los tiempos que define Jeremías y que Daniel está estudiando, eso está representado en semanas de años, como vamos a estar comentando más adelante. Vamos ahora a describir que Daniel, en los versos del 3 al 19, lo que describe es la oración que él hizo a Jehová pidiendo perdón por los pecados y por toda confusión del pueblo, por grande misericordia
para todo el pueblo. Daniel estaba intercediendo por todos, por todo el pueblo de Dios, clamando a Dios para que Dios perdonara, para que Dios aliviara la carga, para que Dios restaurara la condición en que se encontraban, que estaban en cautiverio. Esa era la consecuencia. Miren cómo Daniel comienza su súplica. Y vamos a estar utilizando el verso 3, 4 y 5 para describir cómo él comenzó su oración de intercesión por los pecados de Israel. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Aquí Daniel empieza a describir toda la conducta errónea del pueblo de Dios, por la cual Dios no tuvo otra alternativa sino que llevarlos al cautiverio para allí empezar a bregar con el corazón de ellos para restaurar su corazón. Cuando Dios no logra encaminar a una persona, o en este caso a su pueblo, en ocasiones tiene que ponerlos en condición difícil para hacerlos meditar y estar conscientes de la realidad de lo que conlleva el resultado del pecado. Y en este caso, Daniel oraba intercediendo por su pueblo, por los pecados del pueblo, intercediendo por ellos para lograr una reacción de Dios. La súplica continuó hasta el verso 19 y fue bien intensa y bien detallada, bien descriptiva de cómo estaba el corazón del pueblo de Dios, por lo cual Dios los había llevado al cautiverio. Vamos a continuar ahora con el verso 20, que es una continuación al final de esa súplica. Verso 20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. El monte santo de mi Dios es Jerusalén. Eso es a lo que se refiere. Verso 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en otra visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Aquí dice que Gabriel lo había visitado anteriormente, y es que Gabriel le había revelado en ocasiones anteriores, en visión y en revelación descriptiva, eventos futuros que estarían ocurriendo al pueblo de Israel. Y eventos futuros que estarían ocurriendo en los eventos próximos futuros a después del cautiverio, y eventos futuros mucho más adelante en el futuro hacia los tiempos de Jesús. El verso 22 dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dios da sabiduría, utiliza sus ángeles para dar sabiduría, utiliza el Espíritu Santo para dar sabiduría. Si es un mandato de Dios, por el medio que Dios decida, puede llegar la sabiduría y el entendimiento. El verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Dios responde a la oración de Daniel. Aquí podemos ver una reacción
inmediata en los cielos, en el reino de Dios, en los ángeles de Dios, por orden de Dios, a que se reaccione al pedido de este varón, que en este caso es Daniel. Pero que también ocurre, esto no ocurre solamente con Daniel, también ocurre con todos nosotros también cuando nos disponemos a derramar nuestro corazón delante de la presencia del Señor para orarle, suplicarle, pedirle e interceder por nuestras necesidades. Voy a volver a leer el verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Verso 24 nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas de años. Esto es, una semana sabemos que tiene 7 días. Cada día representa un año. Por eso, estas semanas, que son 70, representan 490 años. Vuelvo a leer el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. ¿Y qué es la prevaricación? La prevaricación es el no cumplir en conducta con los mandamientos de Dios. Esto es desobediencia a las órdenes de Dios. Eso es a lo que se llama prevaricación. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Fíjense que aquí se proyecta bien hacia el futuro. ¿Cuándo es que se va a poner fin al pecado? Se va a poner fin al pecado cuando se acabe la conducta pecaminosa. Vamos a continuar. Y expiar la iniquidad. Quiere decir, y limpiar toda actividad malvada e injusta. Limpiar vuestros corazones. Limpiar el corazón del pueblo de Dios. Y traer la justicia perdurable. Fíjense que Dios se está proyectando aquí hacia su plan futuro, hacia su plan consumador, hacia donde Él quiere llegar con todo el trabajo que está haciendo con la humanidad sobre la tierra. Vamos de nuevo a repasar este verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, sobre tu santa ciudad, que son 490 años. Para terminar la prevaricación, ¿y cuándo realmente es que se va a terminar? Que no va a ocurrir más la prevaricación, cuando se consuma el plan total de Dios sobre los habitantes de la tierra y Dios restaure todo y comience el reino eterno de Dios. ¿Y cuándo es que se va a definir y poner fin al pecado? ¿Cuándo es que el pecado se va a acabar? En ese mismo momento, cuando ya todas las cosas sean restauradas, cuando ya todos los juicios sean definidos, cuando ya todos los juicios sean derramados y el pueblo de Dios sea redimido y esté ante la presencia del Señor por la eternidad. Ahí es cuando ocurrirá que se pondrá fin al pecado y expiar la iniquidad y limpiar totalmente la iniquidad, la conducta malvada, la conducta injusta también. En esos momentos es que ocurrirá esa situación de esa expiación por la iniquidad. Y traer la justicia perdurable. ¿Cuándo es que será perdurable?
antes de los eventos que estamos describiendo, entrarán en unos momentos dados justicia y después cometerán errores. Pero ¿cuándo es que será perdurable? ¿Cuándo es que será eterna? ¿Cuándo es que será durante toda la eternidad? Cuando se restauren todas las cosas en el reino de Dios y estemos viviendo con Dios en un cuerpo glorificado que Él nos dará, viviendo eternamente en su reino y siguiendo sus órdenes y sirviéndole en todo momento. Y sellar la visión y la profecía. Fíjense que todos estos detalles para terminar la prevaricación, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Esto ocurrirá solamente al final de los tiempos. El sellar la visión y la profecía es que las visiones tendrán un cumplimiento para que se cumplan las visiones y las profecías. Las profecías llegará un momento dado en que pasarán, en que todas tendrán perfecto cumplimiento, como nos dice Primera de Corintios, capítulo 13, verso 8, que nos dice, pero las profecías se acabarán. Y el verso 24 termina diciendo, y ungir al santo de los santos. ¿Cuándo es que se va a ungir al santo de los santos? ¿Cuándo es que se va a ungir a Jesucristo? ¿Cuándo es que se va a ungir al victorioso Jesús? ¿Cuándo es que se va a ungir al que nos redimió del pecado? ¿Cuándo es que se va a ungir al Hijo de Dios? Al comienzo de ese reino eterno, al final de los tiempos, de la consumación de los juicios de Dios. Esto solo ocurre cuando Jesús es ungido al final de los tiempos en que estamos viviendo, donde se le entregará toda la honra y toda la gloria por ser Él el único vencedor, el único hombre que vivió una vida santa y totalmente pura delante de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en un momento dado será ungido y se le entregará toda la honra y toda la gloria de la cual es digno y grande merecedor. Miren esto, el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, y lo tenemos subrayado, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, y también lo tenemos subrayado, hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Esto es un total de 69 semanas que representan, que son 483 años. Y estas primeras 7 semanas estarán en ese proceso de restauración del pueblo de Dios, de la restauración de los muros y de la ciudad. Y el resto de las otras semanas, que son las restantes 62, será el tiempo posterior que estará ocurriendo, que es el tiempo próximo futuro, el cual estará viendo y confrontando el pueblo de Dios ya en su ciudad nuevamente. Miren cómo dice Nehemías, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, este es el vino, la bebida, el vino, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón?
Entonces temí en gran manera. ¿Por qué Nehemías temió en gran manera? Porque el rey lo había visto triste y él no sabía lo que estaba pensando el rey. Él decía, ¿será que estará pensando que yo estoy incómodo con algo de su reino? Por eso dice, entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Mire cómo continúa el próximo verso 4. Después que se le describe la situación de las casas en Jerusalén, quemadas en fuego, destruida la ciudad. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y esto no fue que Nehemías se retiró a orar, no, hay que estar orando constantemente. Aquí inmediatamente la reacción de Nehemías en esta sorpresa, cuando el rey le dice qué cosa pides, él rápido reacciona y en su corazón dice, ¿qué le digo, Dios? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Una pregunta con cierta afirmación gloriosa. Aquí Dios se metió. Para sorpresa de Nehemías, se estaba abriendo la puerta del regreso, de la restauración de los muros, de la restauración de la ciudad santa, de la ciudad de Dios, del monte santo de Dios. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverá? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Verso 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, que es una descripción de revelación que está dando Gabriel. Después de las 62 semanas, que estas 62 semanas están después de las primeras 7 semanas, o sea que estos son las últimas 62 semanas de las primeras 69 definidas. Cuando dice después de las 62 semanas, había unas 7 semanas antes. Por lo tanto, es al completarse las 69 semanas, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin, con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Vamos a repasar nuevamente este verso 26. Miren cómo dice, en revelación de parte de Dios, usando a Gabriel, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto quiere decir, después de 483 años, se le quitará la vida al Mesías. Cuando dice después de las 62 semanas, había unas 7 antes. Por lo tanto, esto es al completarse las 69 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, sino que Dios estará en ese acto. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí hay una conjunción. Hay una conjunción entre lo que es, se le quitará la vida al Mesías, y en conjunción, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario.
el príncipe que ha de venir y el pueblo que ha de venir era Roma, como lo podemos ver en otras explicaciones proféticas de otros libros, de otros capítulos, en diferentes lugares en la Biblia, que está bien explicado. Mas no por sí se le quitará la muerte al Mesías, sino por orden divino, por plan de Dios, con propósito de restauración, con propósito de redimir a los pecadores, a los que acepten la salvación a través del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso dice, mas no por sí, porque será por un acto divino, en donde los hombres interactuarán con sus malos pensamientos, pero Dios poniendo a su Hijo para ofrecerlo en perfecto sacrificio sin haber cometido pecado. Y el pueblo, fíjense, y en conjunción, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Esto fue Roma. La ciudad fue destruida en el año 70 después de Cristo. Y su fin será con inundación. Cuando se refiere a inundación es un fin devastador, destrucción total. Destrucción total, 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 total. Una destrucción arrolladora. Prácticamente una destrucción total. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Cuando dice hasta el fin de la guerra, fue hasta el fin de la guerra que estuvo centrada en el año 70, que comenzó en el año 66 y tuvo el pico de su máxima destrucción en el año 70 y duró hasta finales del año 72 y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y allí en Masada las devastaciones fueron la destrucción final de los que lograron escapar y llegar hasta Masada, en donde el pueblo romano, el ejército romano, construyó una inmensa rampa y llegó hasta lo alto de Masada, y por acto del pueblo de Dios en arrojarse hacia el despeñadero y en acto de rechazar que fueran matados por los soldados romanos, se quitaron ellos mismos la vida. Miren ahora el verso 27 en donde dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana para cesar el sacrificio y las ofrendas. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a evaluar esto. Y por otra semana, al decir y por otra semana, está separando las primeras 69 semanas que se describieron los eventos que estarían ocurriendo, y por otra semana que se refiere a la semana 70. O sea, que aquí hay una separación de las primeras 69 semanas y la semana 70. Y eso lo vamos a entender bien claro cuando empecemos a mirar lo que describe el verso 27. O sea, lo que estoy diciendo es, hay una separación entre el final de la semana 69 y el comienzo de la semana 70. Hay tiempo entre medio, entre la semana 69 y entre la semana 70. Y sabemos en este momento que han sido más de 2000 años ya, porque el final de la semana 69 ocurrió en Masada, como acabamos de explicar. Pero ahora estamos por esperar la anunciada semana 70. Y miren cómo dice. Y por otra semana
confirmará el pacto con muchos. Luego de la semana 69 no se ha confirmado un pacto con muchos. ¿Y quién confirma el pacto? Vamos a averiguar. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Miren esto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bueno, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El templo fue destruido en la semana 70. Por lo tanto, no hay templo. Por lo tanto, no se puede estar ofreciendo sacrificio ni ofrenda. Por lo tanto, aquí entendemos bien claro, y no solo este verso 27 de Daniel, lo explican muchos otros versos en otros libros de la Biblia, en varias e innumerables ocasiones. En decenas de veces lo explica también en otro lugar, en donde dice, confirmará el pacto con muchos. Aquí lo que se refiere es al anticristo, en ese último gobierno mundial que confirmará el pacto con muchos pueblos, con muchas naciones sobre la tierra. Ese gobierno mundial de los últimos días confirmará el pacto con muchos, estableciendo muchos estatutos y muchos reglamentos sobre los cuales también se resalta un pacto de paz contra todos los demás reinos sobre la faz de la tierra. Pero llegará un momento que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es, a la mitad de los 7 años del último gobierno mundial, hará cesar el sacrificio y la ofrenda en ese templo que será construido próximamente para cesar los actos de sacrificio de los sacerdotes en el templo y toda ofrenda del pueblo que se realice con los sacerdotes del templo, porque también hay ofrendas del pueblo que son llevadas al templo. Ese templo todavía no existe. Ese templo está próximamente por construirse. Este gobierno está próximamente por formarse, que es el último gobierno mundial, a lo que llaman frecuentemente, y ya la gente ni reacciona porque ya lo han cogido por costumbre, el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial conduce a establecer el último gobierno mundial. Y después de cesar a la mitad de la semana el sacrificio y la ofrenda, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Con la muchedumbre de las abominaciones es de las expresiones abominables en contra de Jehová, en contra de todo aquello que se haga llamar en una forma u otra que pertenece a Dios, que está con Dios. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador en persecución contra todo lo que se haga llamar Dios y todo lo que se haga llamar relacionado con Dios. Esto es, después de la interrupción de los sacrificios, se establecerá la persecución desoladora contra todo lo que se identifique con Dios. Y dice, hasta que venga la consumación. ¿Hasta cuándo durará? Hasta que venga la consumación, hasta que se consume la palabra de Dios, hasta que se complete la profecía y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, y lo que está determinado en juicio de Dios sea derramado en juicio sobre el enemigo de las almas. Esto es, hasta que Dios realice sus juicios sobre todos los ejércitos de la tierra que están próximos a destruir a Israel, y que se dicte la sentencia sobre el desolador. Esto ocurrirá al final de los 7 años, cuando el enemigo haya reunido todos los ejércitos de todas las naciones de la tierra con el propósito de destruir al pueblo de Dios en el valle Jezreel. Y ahí ocurrirá que regresará nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, y con la
espada de su boca destruirá al desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Que Dios les bendiga. Aquí tenemos, con este verso 27, el fin del capítulo número 9. Sea la gracia de Dios abundante sobre su pueblo.